Uno de los aspectos más fascinantes de mi trabajo como psicoterapeuta durante estos años es que nunca se sabe qué lección te espera con cada sesión de terapia. Quiero contarles una de las tantas experiencias que he tenido como psicoterapeuta y es la de un hombre de 33 años llamado Jaime, de profesión abogado, que estaba pasando en ese tiempo por una fuerte crisis de ansiedad y depresión, debido a que estaba viviendo un proceso de divorcio. Jaime para entonces ya era parte de los más de 300 millones de seres humanos que actualmente sufren de depresión y de ansiedad. Por cierto, hay un dato curioso sobre el Ecuador. ¿Sabían ustedes que el Ecuador es el quinto país de América con más casos de depresión y de ansiedad? Así es que definitivamente la salud mental es una preocupación actual y tenemos que tomarla en cuenta. Y bueno, retomando el caso de Jaime, les comentaba que Jaime, cada vez que llegaba a su sesión de terapia, me comentaba cómo había estado lidiando con aquello que él lo llamaba su dolor. Al inicio de las sesiones él no sabía bien de qué se trataba, pero poco a poco él fue dándose cuenta que aunque no sabía lo que significaba esa sensación, sí sabía que le hacía sentir muy mal. Él me decía que esperaba con ansias que llegue el día jueves o el día viernes para encontrarse con sus amigos, salir quizás a una disco o a un bar, tomarse un par de cervezas, comer algo y si tenía suerte al menos ese día, conocer a alguien interesante con la cual pudiera pasar la noche. Al menos eso le distraía un poco, me decía Jaime. Y aunque los problemas de él seguían ahí, parecía que un poco de relax le sentaba bastante bien. Resumiendo esta parte de la historia de Jaime, Jaime lo que buscaba era distraerse y divertirse para poder gestionar su tristeza. Mientras hacía esta charla me preguntaba y les pregunto también a ustedes, ¿qué hacen ustedes cuando tienen tristeza? ¿Hacen lo que hace Jaime o quizás tienen otras formas con las cuales ustedes gestionan sus tristezas o sus emociones? Definitivamente el caso de Jaime en mi vida profesional fue uno de los faros de mi carrera como psicóloga. Comencé a buscar intensamente el mundo tan complejo de las emociones y de los sentimientos. Yo sabía que Jaime estaba ahí para recibir ayuda y que yo, al menos en ese momento, era la única responsable de dársela. Esta noche, mis queridos amigos, quiero compartir con ustedes parte de lo que ha sido mi quehacer como psicoterapeuta, con personas que sufren lo que ya nos dijeron nuestras anteriores speakers también, soledad, sentimientos de tristeza, de vulnerabilidad, y es justamente cuando el ser humano no sabe procesar adecuadamente y en el tiempo correcto sus emociones. Y quiero empezar definiendo dos conceptos muy básicos que es necesario que los identifiquemos, que son diferentes. El uno parte del otro, pero son experiencias psicológicas diferentes. La una es las emociones y el otro concepto son los sentimientos. Las emociones son estados fisiológicos y automáticos que nuestro cuerpo experimenta cuando recibimos algún tipo de estímulo. Y normalmente se hace visible a través de experiencias fisiológicas como por ejemplo la tensión arterial, la sudoración, la tensión muscular inclusive. No somos capaces de darnos cuenta ni de prever que estas sensaciones van a venir porque son de forma inconsciente. Además, las emociones duran muy poco, son a corto plazo. Pueden durar segundos, minutos y máximo un par de horas. Y la última característica de las emociones es que son universales. Todo ser humano tiene la capacidad de sentir emociones básicas como la ira, la tristeza o la alegría también. Pero a diferencia de las emociones, los sentimientos son experiencias psicológicas mucho más complejas, porque dependen mucho de la interpretación que los seres humanos les damos a nuestras experiencias emocionales. Entonces, si bien nacen los sentimientos de las emociones, estas se van complejizando debido a que, primero, estas sí son conscientes. Es decir, nosotros somos los únicos responsables de darle un significado a nuestras diferentes experiencias. Además, estas sí son a largo plazo. Los sentimientos sí pueden durar días, meses o inclusive muchísimo más tiempo. Y por último, la condición más importante o la característica más importante de los sentimientos es que estos no son universales. Es decir, no todas las personas formamos y experimentamos los mismos sentimientos. Por ejemplo, hay personas que pueden experimentar el odio y otras que jamás lo han experimentado. Personas que han podido perdonar y otras que hasta el día de hoy, después de muchos años, no han logrado hacerlo. Entonces, resumiendo esta parte, podemos ver
que el proceso psicológico para que una emoción se transforme en sentimiento va a depender mucho de la interpretación de los pensamientos de las personas, de cómo ahondan a través de esas emociones. Es por eso que esta noche he querido compartir algunas ideas de cómo podemos procesar nuestras 6 emociones básicas, que son la tristeza, el miedo, la alegría, la ira, el asco y la sorpresa. Porque de ellas parten todas nuestras demás experiencias emocionales. Y quisiera que empecemos con la tristeza. ¿Saben ustedes qué pueden hacer cuando están tristes? Esto es una de las cosas que les ayuda mucho a las personas. Y la primera cosa es poder tener a alguien con quien compartir sus experiencias y sus sensaciones. Entonces, tener a alguien de confianza con la que podamos hablar es la primera cosa que podemos hacer para mejorar nuestros estados de tristeza. Además, podemos tener algunos hábitos mentales que nos permiten a veces, por ejemplo, cerrar círculos emocionales. Por ejemplo, se pueden escribir cartas de perdón, de agradecimiento, podemos enviar quizás unos globos al cielo con algunas frases de agradecimiento, de despedida, podemos quemar objetos, sembrar árboles, es decir, hay una serie de actitudes que ustedes pueden o de experiencias que ustedes pueden utilizarlas para ir gestionando poco a poco la tristeza. ¿Y qué podemos hacer con el miedo? Primero quisiera que siempre recuerden que el miedo es una emoción que nos permite protegernos en un primer momento, pero que después nos invita a que armemos una estrategia para poder avanzar. Entonces, ¿qué hacer cuando tenemos miedo? Lo primero es imaginarnos, por ejemplo, que somos soldados que estamos en guerra. Todo soldado que está en una batalla tiene miedo, pero sabe que cuenta con una trinchera donde puede esconderse inicialmente. Pero todo buen soldado sabe que a pesar del miedo, si se queda en la trinchera, inevitablemente va a morir. Así es que la única opción que tiene es armar una estrategia y avanzar. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tenemos miedo? La primera recomendación muy práctica es retroceder, mantener un tiempo para generar una estrategia y luego avanzar frente a esas cosas que nos dan miedo. Por ejemplo, cuando una persona tiene miedo a hablar en público, lo que podría hacer es comenzar a hablar delante de un espejo. Después quizás invitar a 1 o 2 amigos a los que les puede contar y exponer lo que quiera decirles. Y al final podrá hacer esto, hablar delante de un auditorio, así como un día yo también lo pude hacer. No crean que no he tenido miedo de hacerlo. ¿Qué podemos hacer ahora con la ira? Otra emoción. Y es una emoción bastante desagradable para aquellos que la hemos experimentado, es decir, todos. ¿Qué podemos hacer con esta emoción? Recuerde que esta emoción nos sirve para defendernos. Ahora, si sirve para defendernos, la primera pregunta es ¿de qué o de quién debemos defendernos? Entonces, primer paso que podemos hacer es aprender a identificar nuestros enemigos. Normalmente nuestros enemigos no son las personas, sino las sensaciones y experiencias psicológicas que nos hacen sentir las personas. Por ejemplo, la sensación de humillación, la sensación de celos o la sensación de frustración. Una vez que usted identifique a su enemigo, por favor, retírese de ese momento, porque la ira normalmente tiende a ser violenta y así usted puede evitar una actitud impulsiva. Ya cuando esté más calmado será momento de actuar. ¿Qué más hacemos cuando tenemos miedo? Ira. Podemos generar estrategias de canalización de esto a través del control de nuestra energía y esto lo hacemos a través del deporte, de la actividad física. Eso es también una buena manera de poder canalizar nuestra ira. Escribir todos nuestros pensamientos iráticos, inclusive con palabras fuertes, también es una forma de poderlas canalizar de una manera adecuada. Es decir, un sinnúmero de actividades que permitan defenderse de sus enemigos, que son las sensaciones que a veces las personas nos hacen sentir. Y vamos a ir con la alegría, una hermosa emoción que a todo el mundo le gusta experimentar. Preguntémonos, ¿a quién no le gusta estar alegre? Es una emoción que simplemente para gestionarla usted debe aprender a disfrutar de los momentos. Lo peor que un ser humano puede hacer cuando se siente alegre es autosabotearse esos momentos de alegría con culpas, con reproches, con ideas negativas. Así es que lo único que debe hacer para gestionar la alegría es disfrutar. Así es que bailar, cantar,
cocinar, tocar la guitarra, tener intimidad con su pareja es una de las cosas que puede hacerlas en un momento de alegría. Porque lo que su cerebro está buscando es que usted tenga una explosión de dopamina y serotonina, sustancias indispensables para las sensaciones de placer y de felicidad. ¿Y qué hacer con nuestras últimas dos emociones, que son el asco y la sorpresa? El asco es una emoción que nos ayuda a la supervivencia porque evita que nos contaminemos y que nos intoxiquemos, físicamente hablando. Entonces, lo que usted va a sentir es que su organismo le va a pedir vomitar, hidratarse, comer, respirar, dormir. Es la manera en la que su cuerpo va a intentar defenderse de este estado posible de intoxicación. Cuando usted comienza a experimentar muy frecuentemente el asco, ojo con eso, porque si no hay un peligro real para su salud física, podría comenzar a estar desarrollando un famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, o quizás una fobia. Hay personas que tienen la sensación de estar contaminándose a cada momento y por eso se lavan muchas veces las manos. Esto ya no es parte de una emoción como una reacción de protección, sino de un trastorno obsesivo compulsivo. Y ahí sí ya es necesario que busque ayuda profesional. Y por último tenemos la sorpresa. La sorpresa es una emoción que nos genera un estado de alerta, la cual nos permite conectarnos en cuestión de milésimas de segundo con otras emociones como la ira, el miedo o la tristeza. Lo que hace la sorpresa es darle un tiempo a su cerebro para que pueda saber cómo debe reaccionar en los siguientes segundos, qué es lo más apropiado al momento de sentir o de vivir la experiencia que está viviendo. Mis queridos amigos, la salud psicológica es uno de los regalos más increíbles que nos ha sido entregados a los seres humanos. Y por eso no cuidarlo es un desperdicio. Porque en ella vamos a encontrar que se encuentran todos los códigos neuroquímicos que necesitamos para poder resolver problemas y tener una vida satisfactoria. Para terminar, quisiera dejarles con una experiencia muy personal, una filosofía de vida muy personal, que quise describirla a través de algo que de alguna manera lo fui creando mientras iba haciendo esta charla y tiene que ver con las emociones y dice algo así. Cuando veo el mundo me invade un sentimiento de ira, de miedo, de tristeza y hasta de asco. Pero cuando me acerco a las personas y puedo comprender cómo se sienten y por qué actúan de la forma en la que lo hacen, una sorpresiva alegría se apodera de mí y se transforma poco a poco en el sentimiento más poderoso que existe en el mundo, que es el amor. Muchísimas gracias y hasta pronto.